La cordillera quedó en silencio. 13 de los mejores francotiradores del ejército acababan de fracasar. Las banderas militares ondeaban bajo el calor sin viento. El general Grant miró fijamente al objetivo, situado a 4.000 metros de distancia, intacto, desafiando lo imposible. Una mujer menuda con un mono gris estaba de pie en la esquina, sosteniendo un portapapeles con datos. El personal técnico era invisible. ¿Queda algún francotirador?, preguntó el general, con voz cargada de derrota. Alzó la vista con la calma de la mañana. «¿Puedo intentarlo, señor?» Los soldados estallaron en carcajadas. La cámara hizo un zoom lento hacia sus ojos. No es arrogancia, simplemente seguridad. Si alguna vez te han subestimado por tu apariencia, quédate hasta el final. Esta historia es para ti. El campo de pruebas de operaciones especiales del ejército se extendía por el desierto de Nevada como una herida en la tierra. El calor centelleaba sobre la arena. El viento levantó remolinos de polvo que danzaban entre los puestos de observación y las estaciones de tiro. Esa mañana, 13 tiradores de élite habían pasado por el campo, cada uno intentando el disparo a 4.000 metros que validaría los nuevos sistemas de rifles y los protocolos de entrenamiento. Los funcionarios observaban, los contratistas de defensa observaban, los medios de comunicación observaban, y uno a uno, cada tirador fracasó. El primer fallo provocó murmullos de preocupación. El quinto provocó una visible frustración. Para el día 10, la vergüenza se había asentado como niebla sobre los altos mandos allí reunidos. El general Marcus Grant permaneció de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, observando cómo sus mejores operadores fracasaban en una tarea que debería haber sido rutinaria para al menos uno de ellos. Pero hoy el viento fue errático, con ráfagas provenientes de múltiples direcciones, transportando firmas térmicas que distorsionaban las miras telescópicas y jugando con la balística, que normalmente se comporta con precisión matemática. El francotirador número 13, un marine condecorado con 3 bajas confirmadas a más de 3.500 metros en combate, se colocó en posición, se ajustó al viento, respiró lentamente y apretó el gatillo. El informe tuvo repercusión en toda la región. Los observadores siguieron la ronda. Levantó arena a 20 metros a la izquierda del objetivo. Se quedó de pie, sacudiendo la cabeza, y se quitó la gorra con frustración. «Eso es todo», murmuró alguien. «El alcance gana». Cerca de la mesa de equipos, Eleyanena Carter tomaba notas en su tableta. Velocidad del viento, cambios de dirección, lecturas de humedad. Era una técnica civil contratada para monitorear las condiciones ambientales, no para participar. De complexión pequeña, cabello recogido en un práctico moño, camisa de trabajo gris con una insignia de contratista. Nadie le prestó atención. Ella era un murmullo de fondo hasta que un joven teniente, avergonzado y enfadado, gritó: «Oiga, técnica, ¿quiere intentarlo también? Quizá los civiles disparen mejor que nosotros hoy en día». Unas risas resonaron entre los observadores. Eleyanena alzó la vista brevemente, sonrió sin responder y volvió a sus datos. Pero el general Grant captó algo en esa sonrisa. No era burla, ni nerviosismo. Era algo completamente distinto, tal vez reconocimiento o un recuerdo. El general se acercó con curiosidad. «Ahora, dispare a la señora Carter». Ella dejó su tableta con cuidado. «Lo hice, señor, una vez». «¿En qué rama?» «En la infantería de marina. Hace 6 años». «¿Por qué lo dejó?» La mirada de Eleyanena se perdió en la lejanía por un instante. «Porque algunos objetivos no merecen la pena». La respuesta quedó resonando extraña en el aire del desierto. Grant la observó. Rondaba los 40, curtida por la experiencia más que por la edad. Manos firmes, postura equilibrada. Algo en ella le recordaba a las operadoras que había conocido, las tranquilas, que no necesitaban demostrar nada, porque ya lo habían hecho. Demostró todo lo que importaba.
El viento ha sido impredecible, dijo, mirando hacia el blanco. Pero tiene un patrón. Siempre lo tiene. Solo hay que escuchar más de lo que la mayoría tiene paciencia. ¿Crees que puedes leerlo? Creo que ya lo he hecho. Grant tomó una decisión que pareció mitad impulso, mitad intuición. Muy bien, señorita Carter. Muéstrenos que se consigue escuchando. Las risas estallaron de inmediato. Algunos soldados intercambiaron miradas, sonriendo. Un seal murmuró, «Esto será bueno». Pero Helena caminó hacia la línea de tiro con la calma que proviene de no tener nada que demostrar ni nada que perder. Tomó el rifle, un Barrett Emrad, pesado y preciso, y lo acarició como si saludara a un viejo amigo. Un especialista se acercó, ofreciéndose a ayudarla. Ella negó con la cabeza. «Gracias, pero trabajo sola». Se arrodilló, revisó la recámara, ajustó la culata a su complexión más baja. Sus manos se movieron con una memoria muscular más antigua que el pensamiento, y por un instante, sus dedos temblaron. No de miedo, sino de algo más profundo. Reconocimiento. El arma. Él también la recordaba. El Ellanena se acomodó en posición. A su alrededor, los soldados retrocedieron, aún sonriendo con sorna, esperando el espectáculo. «No se lastime, señora», le dijo alguien con falsa preocupación. Ella no respondió. Simplemente colocó el rifle con cuidado sobre el saco de arena, sacó un paño del bolsillo y limpió con delicadeza la lente de la mira. El gesto era un ritual de otra vida. La cámara se acercó. Le temblaban ligeramente las manos, no por los nervios, sino por los recuerdos que la inundaban, recorriendo vías neuronales que creía enterradas hacía mucho tiempo. El mundo cambió por un instante. Ya no estaba en Nevada. Afganistán, 6 años atrás, en una azotea en la provincia de Helmand. Una tormenta de polvo se acercaba como un juicio. Estaba de Overwatch, con el indicativo «Viuda», dando cobertura a un equipo de extracción atrapado en una plaza del mercado. A través de la mira, vio al insurgente confirmar que el arma hostil estaba en alto, preparándose para disparar contra sus compañeros. Tiro fácil, 300 metros, viento casi nulo. Ajustó la mira, respiró hondo, empezó a disparar. Entonces un niño entró corriendo en la habitación. Zona de muerte. Quizás 7 años. Niño o niña, no podía distinguirlo entre el polvo. Corría hacia el albergue, no huyendo. Probablemente un familiar, hijo o hija. El insurgente bajó el arma, girándose hacia el niño. Y en ese instante, el Ellanena no vio un objetivo, sino a un padre. El crepitar de la radio. «Viuda, dispara». Su dedo se quedó congelado en el gatillo. 3 segundos. 5. 10. El insurgente agarró al niño y los puso a ambos a cubierto. El momento pasó. Su equipo evacuó bajo fuego intenso a 2 heridos por su vacilación. Quitó la mira telescópica, recogió su equipo y bajó del tejado. Presentó la baja al día siguiente y no volvió a mirar por una mira hasta ahora. El recuerdo se desvaneció. El desierto de Nevada se impuso de nuevo. Caluroso, brillante, implacable. El Ellanena parpadeó y se concentró. El rifle le resultaba extraño y familiar a la vez, como un idioma casi olvidado, pero nunca del todo perdido. Comprobó el viento sosteniendo una fina tira de papel, observándolo moverse. Luego lo comprobó de nuevo con una hoja humedecida. Con los dedos, sentía las diferencias de presión en su piel. Sin instrumentos, sin tecnología, solo sensación y experiencia, y algo más profundo que la intuición, nacido de 10.000 disparos de músculos que recordaban incluso cuando la mente intentaba olvidar. Ajustó la mira, no por los números, no por la tabla balística que tenía al lado, sino por tacto. Un cuarto de vuelta a la izquierda, un pequeño cambio de elevación. Los cálculos se producían en algún lugar por debajo del pensamiento consciente, en la parte de su cerebro que hablaba en términos de viento, caída de bala y efecto Coriolis a su alrededor.
La risa se había apagado. Los soldados la observaban ahora con otros ojos, reconociendo algo en sus movimientos. La forma en que se fundía con el rifle. La forma en que su respiración se ralentizaba sin esfuerzo. La forma en que se quedaba completamente quieta, salvo por pequeños y precisos ajustes. El general Grant estaba a 3 metros de distancia, ya no escéptico, sino intrigado. Había visto a miles de tiradores en su carrera, podía identificar a los especialistas solo por su postura. Y esta mujer, esta contratista civil a la que nadie había notado en toda la mañana, se movía como alguien que había pasado años tras un cristal leyendo el viento, la distancia y las precisas matemáticas de la muerte. ¿Dónde? ¿Servir? Preguntó en voz baja. Lugares sin nombre, señor. Haciendo un trabajo que no existe. Francotirador. Equipos de contrafrancotiradores. Los que perseguían a los mejores cuando estos se volvían demasiado buenos. Grant asimiló esto. Los equipos de caza eran operadores clasificados extraoficiales, reclutados de francotiradores exploradores en Marte para misiones que nunca aparecían en los registros oficiales. No solo eran buenos. Eran la clase de personas con las que otros francotiradores tenían pesadillas. ¿Por qué soporte técnico? Preguntó. ¿Por qué esto? El Elena apoyó la mejilla en la culata, encontrando la mira telescópica tan natural como respirar. Porque pensé que podía ser útil sin apretar el gatillo. Resulta que no puedes huir de aquello para lo que naciste. Solo puedes decidir cuando importa lo suficiente como para recordarlo. Exhaló lentamente. Su ritmo cardíaco disminuyó. 60 pulsaciones por minuto. 55-50. El rifle se convirtió en una extensión de su cuerpo. Su cuerpo se convirtió en una extensión de su intención. Su intención se volvió singular y absoluta. A 4000 metros de distancia, el objetivo esperaba, invisible a simple vista, apenas visible a través de la mira. Una placa de acero, 8 pulgadas de diámetro, centelleando por la distorsión térmica, burlándose de cada tirador que lo intentó y fracasó ese día. Sin dejar de observar el viento, Elena murmuró para sí misma, vieja costumbre, vieja plegaria. El silencio se apoderó del campo de tiro como nieve. Incluso el viento pareció detenerse, esperando. El mundo de Elena se redujo al círculo de cristal ante sus ojos, a la cruz que danzaba al compás de su pulso, a la distancia imposible entre la bala y el blanco, y a todo el caos que habitaba en medio. 4000 metros, 2 millas y media. A esa distancia, las balas no viajaban en línea recta. Volaban en arcos, sujetas a la gravedad, el viento, la presión atmosférica, la temperatura y la propia rotación de la Tierra. El efecto Korolov implicaba disparar ligeramente a la derecha del blanco en el hemisferio norte, teniendo en cuenta la rotación planetaria bajo la trayectoria del proyectil. Las matemáticas eran asombrosas. La mayoría de los tiradores necesitaban ordenadores, calculadoras balísticas, estaciones meteorológicas, observadores que les indicaran las correcciones. Elena no tenía nada de eso, solo un rifle con mira telescópica e instinto. Observó el espejismo a través de la distorsión térmica de su visor, creando ondas visibles en el aire. Las ondas se inclinaban hacia la izquierda, indicando viento de la derecha. Pero ella esperó, observando más tiempo, viendo más allá. Las olas se entrecortaban cada 7 segundos. Un patrón, un ciclo de ráfagas, algo en el terreno, canalizando el viento en ráfagas rítmicas. La mayoría de los tiradores buscarían un punto medio, apuntando al promedio, pero fallaban. Ella siguió el ciclo. 7 segundos. 7 segundos. 7 segundos. En el cuarto ciclo, la ola se detuvo por un instante. El ojo del patrón. Tal vez 2 segundos, tal vez menos. Un soldado susurró, ni siquiera usa un observador. Otro respondió, ni siquiera usa instrumentos. El general Grant dijo, nada, solo observé. La respiración de Elena se ralentizó aún más. 45 pulsaciones por minuto,
menos de lo que la mayoría alcanza en sueño profundo. Su dedo índice descansaba ligeramente sobre el metal curvado. El gatillo del barret se disparó limpiamente a 3,5 libras. Aplicó 1 libra de presión, la mantuvo, esperando algo que solo ella podía sentir. El viento cambió. Lo sintió en su mejilla izquierda, un cambio de temperatura de tal vez medio grado. El espejismo en su mira. Tartamudeó y luego se suavizó. El ciclo de ráfagas golpeando sus patas. Ahora el pensamiento no provenía de su mente. Surgió de lugares más profundos, de la misma parte de ella que había aprendido el lenguaje, que sabía caminar, que comprendía el equilibrio sin pensar. El gatillo se disparó. El rifle rugió. El retroceso se clavó en su hombro con una violencia familiar. Luego, silencio, absolutamente sofocante. La bala viajaba inicialmente a 2.800 pies por segundo, pero la gravedad y la resistencia del aire la frenaban constantemente. A 4.000 metros, llegaría girando a velocidad subsónica, ligeramente mermada en energía, pero aún con la fuerza suficiente para penetrar el acero. Tiempo de vuelo, aproximadamente 5 segundos. El Leyena permaneció en la mira telescópica, siguiendo el objetivo aunque no había nada que ver. La bala era invisible en vuelo. Fe en la física ahora. Sin marcha atrás. Sin corrección. Solo esperar. 1 segundo. 2, 3. 4. Los observadores contuvieron la respiración. La radio de alguien crepitó y se apagó inmediatamente. 5 segundos. 6. El objetivo de acero resonó. No un golpe metálico, un timbre. Musical, claro, inconfundible. El plato se sacudió hacia atrás sobre su soporte, girando ligeramente, con un cráter recién abierto justo en el centro. Por un instante, nadie se movió. Nadie respiró. El sonido resonó por todo el campo de tiro, por todo el desierto, por la incredulidad que flotaba densamente en el calor del desierto. Luego, el caos. Imposible. ¿Acaba de comprobar el objetivo? Compruébalo ahora. Un soldado dejó caer su cantimplora. Golpeó el suelo a cámara lenta, el agua brotando a borbotones, sin que nadie se diera cuenta. Los observadores buscaron confirmación a toda prisa. El murmullo de la radio estalló. El general Grant abrió la boca, la cerró un poco, la volvió a abrir. Había visto disparos imposibles antes, pero esto era diferente. Se trataba de una contratista civil que, con férrea disciplina y habilidad innata, había logrado lo que 13 operadores de élite no habían podido. Helena levantó la vista de la mira, exhaló profundamente por primera vez en 30 segundos y dejó el rifle con la misma reverencia con la que lo había cogido. Sus manos estaban firmes ahora. Sin temblores, sin vacilación, solo calma. Viento, dijo simplemente, sin dirigirse a nadie en particular. Siempre el viento. El general Grant se acercó lentamente. Señorita Carter, ¿quién demonios es usted? Se puso de pie, sacudiéndose la arena de las rodillas. Soy alguien que lee el viento, señor. Eso es todo. Siempre lo he sido. Un joven marine, apenas veinteañero, la miró con algo parecido a la admiración. Fueron 4.000 metros. 4.200, en realidad, corrigió el Leyena con suavidad. Podía sentir la distancia extra en el poste. Grant negó con la cabeza, riendo a pesar de sí mismo. En 28 años, nunca. Su voz se apagó. Las palabras le faltaban. El Leyena sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, temblorosa. A veces, señor, el rifle no importa. El entrenamiento no importa. Lo que importa es si está dispuesto a esperar el momento en lugar de forzarlo. Los oficiales en el campo de tiro confirmaron el disparo. Centro perfecto. Un disparo, un blanco. 13 fallos borrados por una mujer que nadie había notado hasta que hizo que lo imposible pareciera inevitable. El campo de tiro estalló en aplausos. No aplausos educados ni obligatorios, sino un agradecimiento genuino y atronador.
La gente comprendía perfectamente lo que había presenciado. Los técnicos corrían hacia el blanco para fotografiarlo, medir el impacto y documentar lo que se convertiría en leyenda antes del atardecer. Los soldados se agolpaban, deseosos de estrechar la mano de Helena, hacerle preguntas, comprender cómo lo había logrado. Ella aceptaba las felicitaciones con discreta elegancia, incómoda con la atención, pero demasiado educada para rechazarlas. Un ceal de la armada, uno de los 13 que habían fallado, le apretó la mano con firmeza. Fue magnífico. En serio, ni siquiera los libros de texto lo explican. Gracias. ¿Dónde entrenaste? En Huánuco, y luego en otros lugares. Otros lugares que no existen. La sonrisa de Helena no llegó a sus ojos. Algo así. El general Grant esperó a que la euforia inicial se disipara. Entonces dio un paso al frente y la multitud se apartó instintivamente. Se plantó frente a Helena, con una expresión indescifrable durante un largo rato. Luego extendió la mano, se desprendió la desgastada insignia de tirador de combate de su uniforme, una insignia que había ganado en Faluya hacía 20 años y que había llevado durante 3 guerras. Guerras y más tiroteos de los que podía contar, y la colocó con cuidado en la palma de Helena. «Le has devuelto el orgullo al ejército», dijo en voz baja. «Demonios, me has devuelto el mío». Helena contempló la insignia. Bronce y plata desgastados en los bordes por décadas de roce con la tela. Intentó devolvérsela. «Señor, no puedo». «Sí puede». Lo hizo. Él cerró sus dedos alrededor de ella. Ese disparo no fue solo habilidad. Fue honor. El honor que todos aquí necesitaban ver hoy. Un honor que nos recuerda por qué servimos. El sol de la tarde se abrió paso entre las nubes, bañando el campo de tiro con una luz dorada. Iluminó el rostro de Helena en un ángulo, resaltando las pequeñas cicatrices cerca de la línea del cabello, las arrugas alrededor de sus ojos que delataban el esfuerzo de mirar a través de las miras bajo el sol abrasador, la fuerza silenciosa que nada tenía que ver con la musculatura, sino con haber sobrevivido a cosas que quebraron a otros. Sus ojos brillaban, no eran lágrimas, solo emoción que afloraba tras años de represión. «Salí de esto», dijo. En voz baja, dijo, «me alejé porque pensé que había perdido algo esencial. Pensé que apretar el gatillo me había costado mi humanidad. Y ahora creo que tal vez la perdí al negarme a apretar el gatillo cuando importaba». Miró la insignia que tenía en la mano. «Esto no me pertenece. Pertenece a todos los que siguieron disparando, incluso cuando fallaron 13 veces. Incluso cuando la gente se reía, incluso cuando parecía imposible». Grant negó con la cabeza. «Incorrecto. Pertenece a la persona que nos demostró que imposible solo significa que nadie ha tenido la paciencia suficiente todavía». Retrocedió un paso y se dirigió a los soldados reunidos con una voz que resonó en todo el campo de tiro. 13 de nuestros mejores fallaron hoy. Pero 13 fallos no nos definen, nos preparan. Cada fallo es práctica para el momento en que fallar no es una opción. Esta mujer, Helena Carter, nos recordó algo que habíamos olvidado. A veces, la persona más silenciosa de la sala es la más peligrosa. A veces, la que nadie nota es la que lo cambia todo. Los soldados permanecieron en silencio, asimilando las palabras. Algunos asintieron. Algunos sonrieron. Otros miraron a Helena con un nuevo respeto, la comprensión de que acababan de presenciar no solo habilidad, sino filosofía hecha realidad. Helena guardó la placa en su bolsillo. «Gracias, señor, por permitirme recordar lo que he estado tratando de olvidar. A veces no necesitas un título para demostrar tu valía. Solo necesitas un momento en que el mundo se detiene y escucha. Si alguna vez te han subestimado, comparte la historia. Porque la gente común hace cosas extraordinarias todos los días. Simplemente no siempre se les reconoce hasta que logran el disparo imposible». Esa noche, Helena regresó a su pequeño apartamento alquilado en las afueras de la base. El apartamento era temporal, impersonal,
decorado solo con lo que cabía en 2 bolsas de lona y una mochila. Se movía por él como un fantasma, calentando agua para el té, cambiándose de ropa, tratando de reintegrarse a la vida que había construido a partir de los fragmentos de lo que solía ser. Pero el rifle había despertado algo. El disparo había abierto puertas que había soldado con llave. Se quedó de pie en la cocina, con el vapor saliendo de su taza, mirando a la nada y a todo a la vez. Luego caminó hacia el armario, extendió la mano por encima de las camisas colgadas y sacó una caja de madera del estante superior. Dentro, objetos metálicos que nunca había exhibido. Cintas de condecoraciones que jamás había reconocido, una bandera doblada de una ceremonia de la que se había marchado antes de tiempo. Y debajo de todo, una carta a medio terminar, escrita de su puño y letra, con la tinta descolorida, pero aún legible. A la niña que salvé aquel día, quiero que sepas que no dudé por debilidad. Dudé porque vi a mi propia hija en tu rostro. Aunque no tengo una hija. Aunque nunca he querido tener hijos. Aunque todo mi entrenamiento me gritaba que disparara, dudé porque, en ese instante, tu vida valía más que mis órdenes. Espero que esto signifique algo. Espero que estés viva para leer esto algún día, aunque nunca te lo envíe. Espero que crezcas en un mundo donde personas como yo ya no sean necesarias. Alguien que eligió mal por las razones correctas. La había escrito hacía 6 años. Nunca la terminó, nunca la envió, ni siquiera supo el nombre de la niña ni si había sobrevivido a la guerra. Solo cargó con el peso de eso. La vacilación, como piedras en el pecho, día tras día, hasta que el peso se normalizó y olvidó la sensación de ligereza. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Dejó la carta a un lado y miró por la mirilla. El general Grant estaba en el pasillo, sin uniforme, ahora con vaqueros y una camisa sencilla, con un aspecto más de abuelo que de general. Abrió la puerta. «Señor, ¿podemos hablar?» Se hizo a un lado. Él entró, echando un vistazo al espacio vacío, comprendiendo de inmediato el significado de aquel vacío. «No te quedas. Nunca pensé quedarme. El contrato termina la semana que viene. Y luego desapareceré de nuevo. Buscaré otro trabajo donde sea invisible, donde nadie me pida que recuerde». Grant se dejó caer pesadamente en el sofá. «¿Por qué renunciaste realmente?» Elena permaneció de pie, con los brazos cruzados, a la defensiva, aunque no lo pretendiera. «Te dije que algunos objetivos no valen la pena». Eso no es una respuesta. Es una evasiva. Un largo silencio. Afuera, los vehículos retumbaban al pasar. Un helicóptero retumbaba a lo lejos. Sonidos normales de la vida militar que antes se sentían como en casa y ahora parecían una pesadilla. Porque a veces dar en el blanco, apuntar al blanco significa perder el alma, dijo Elena finalmente, con la voz apenas audible. Tuve una oportunidad. Clara, fácil, y no la aproveché porque un niño se interpuso en mi línea de fuego. Esa vacilación provocó que algunos soldados resultaran heridos. Quizás debería haberlos matado. El mando dijo que me equivoqué. Dijeron que había perdido mi ventaja. Dijeron que no era fiable. ¿Tenían razón? No lo sé. He pasado 6 años haciéndome esa pregunta y obteniendo respuestas diferentes según a qué versión de mí misma le pregunte. Grant se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mirándola con ojos que habían visto demasiadas guerras y enterrado a demasiados soldados. Elena, hoy no dudaste. Disparaste con la confianza de alguien que ha hecho las paces con las decisiones difíciles. ¿Qué cambió? Ella finalmente se sentó frente a él, cansada de estar de pie, cansada de correr, simplemente cansada. Nada cambió. Sigo siendo la misma persona que dejó vivir a un niño en lugar de completar la misión. Pero hoy, la misión fue diferente. Hoy, demostrar lo que es posible importaba más que demostrar lo que había perdido. ¿Eso significa qué? ¿Tiene sentido? Más del que crees, sonrió con tristeza. Y a veces salvar una vida significa dejar ir otra.
Eso no es debilidad. Es humanidad. Los ojos de Elena finalmente se llenaron de las lágrimas que había contenido todo el día, toda la semana, durante 6 años, desbordándose. Entonces, ¿por qué sigue doliendo? Porque no estás rota. Si no doliera, si no te importara, entonces habrían tenido razón sobre ti. Pero no la tenían. Hoy lo demostró. Se secó la cara bruscamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora decides si estás lista para volver de verdad. No como contratista, sino como operadora. No sé si puedo. Hoy lo hiciste. La pregunta es si confías lo suficiente en ti misma para hacerlo de nuevo. La noche se hizo más profunda afuera. Elena se sentó con la pregunta, con el peso de la elección, con la certeza de que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. 3 días después, en una sala de reuniones sin ventanas en Huántico, un joven oficial de inteligencia abrió un archivo clasificado. La fotografía sujeta con un clip en la parte frontal mostraba a Elena Carter con uniforme de camuflaje del desierto, el rostro sombreado bajo una gorra de camuflaje, los ojos penetrantes y distantes. En la parte superior, estampado en rojo, se lee Operación Windale, eliminación confirmada a 4.000 metros y debajo de las páginas llenas de métricas de rendimiento fotográfico. Bajas confirmadas en combate, 17. Disparo más largo registrado, 4.200 metros, tasa de éxito de la misión del 100% hasta la operación final. El motivo de la descarga fue que el criterio del operador prevaleció sobre las órdenes directas durante el combate activo. En el margen, alguien había escrito con letra pulcra: recomiendo reactivar el programa fantasma. El oficial cerró el expediente y miró al analista principal que estaba al otro lado de la mesa. Ella no quiere volver. Demostró en Nevada que todavía es capaz. Más que capaz. La capacidad no es la cuestión. Dispuesto está. Se marchó por un motivo. El analista sacó otra carpeta de un cajón cerrado con llave. Imágenes satelitales, informes de vigilancia fronteriza, resúmenes de inteligencia marcados como urgentes. En la zona norte, elementos hostiles establecen posiciones avanzadas. Necesitamos a alguien que pueda trabajar de forma independiente, tomar decisiones sin apoyo de mando y adaptarse a situaciones imposibles. Necesitas a alguien que no dude. Necesito a alguien que dude por las razones correctas, y que luego, aún así, haga el disparo perfecto. Esa es ella. Cerno. El oficial lo consideró. Afuera, los reclutas realizaban ejercicios de formación, sus llamadas a la acción resonando a través de las paredes selladas, la maquinaria de la preparación para la guerra interminable y familiar. Si se lo pedimos, se negará. Entonces, ¿para qué molestarse? El analista sonrió. Porque negarse es una elección, y toda elección genera impulso. Ella ya recuerda lo que era. Ahora tiene que decidir en qué se convertirá. Esta petición no hace más que recordarnos que algunas personas no se jubilan. Simplemente permanecen inactivos hasta que se necesitan de nuevo. Esa noche, sonó el teléfono de Elena. Número desconocido. Casi no respondió, pero algo, un instinto, la curiosidad, el destino, la impulsó a contestar. La señora Carter, voz profesional, porte militar evidente incluso a través de la compresión de audio. Discurso. Este es el Comando de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina del Coronel Richard. Tenemos una situación que se está desarrollando en Northern Range que requiere la evaluación de alguien con sus habilidades específicas. Se trata de una solicitud de consulta, no de una orden de reactivación, pero agradeceríamos su opinión. Elena estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, observando cómo el viento se movía entre los árboles del exterior. Las ramas se mecían formando patrones caóticos para un observador casual, pero ella veía el ritmo bajo el caos, el mismo que siempre había visto. Sigo leyendo el viento, murmuró. Señora. Ella sonrió levemente. Nada. Envíame el informe. Lo revisaré. Gracias. Nos pondremos en contacto.
La llamada finalizó. Eleyanena dejó el teléfono y miró su reflejo en el cristal que se oscurecía. En algún lugar detrás de sus ojos, el fantasma que intentaba enterrar se agitó, abriendo unos ojos que habían permanecido cerrados demasiado tiempo. Afuera, el viento susurraba entre las hojas, contándole historias que solo ella podía oír, llamándola de vuelta al lugar que en realidad nunca había abandonado. Los fantasmas no se jactan, simplemente nunca fallan. ¿Alguna vez has fracasado y luego has regresado más fuerte de lo que nadie esperaba? Cuenta tu historia en los comentarios y suscríbete, porque honramos a las personas que nunca dejan de luchar por sus sueños, sin importar cuántas veces fallen.